Fernando Díaz era el tipo de policía que dejaba huellas sin necesidad de alharacas. En 2021, cuando todo sucedió, ya acumulaba casi 15 años de servicio, casi siempre en los frentes más tensos de la ciudad. Cerros dominados por facciones, secuestros mal resueltos, operaciones en las que la adrenalina se volvía tan constante que él ya no sabía lo que era vivir en paz. Tenía 42 años, un historial impecable y una reputación discreta entre sus colegas. El tipo que mantenía la calma incluso cuando la radio estallaba en gritos. Fuera del uniforme, vivía solo en un apartamento modesto, con libros de tácticas policiales apilados al lado de un portarretratos antiguo con la foto de sus padres. No tenía hijos ni esposa. Tenía a Spike, un pastor belga malinois de 5 años, con mirada alerta y una cicatriz sobre la ceja izquierda, marca de una pelea con otro perro, aún en el canil de entrenamiento. Esa era la única relación en la que Fernando se permitía algún tipo de vulnerabilidad. Y no era casualidad. Spike había sido el perro que nadie quiso. La mañana del funeral fue extrañamente calurosa para Abril, con ese tipo de bochorno que hace que la ropa se pegue al cuerpo, aunque el sol no esté visible. El velorio estaba lleno, pero el silencio predominaba como si fuera una extensión del uniforme. Tenso, respetuoso. En aquel entonces, los entierros de policías ya no provocaban el mismo impacto en los medios, pero allí dentro, cada rostro mostraba con claridad que Fernando no era un nombre cualquiera en la lista. El ataúd estaba sellado, debido a la explosión en la última operación. No había cuerpo reconocible, solo un nombre en la plaquita y la presencia protocolaria de los superiores. Spike, hasta ese momento, estaba contenido junto al sargento Antunes, viejo amigo de Fernando, que sujetaba la correa corta como quien sujeta una bomba a punto de estallar. Y fue precisamente eso lo que ocurrió. Spike comenzó a temblar. Primero se erizaron los pelos, luego llegaron los ladridos, agudos y continuos, casi como gritos. Tiraba de la correa con una fuerza que nadie esperaba de un animal adiestrado. Cavaba el suelo. Intentaba subirse al ataúd. Era como si algo dentro de él intentara romper la lógica de la muerte, y no iba a parar hasta ser escuchado. El sargento Antunes conocía a Spike como pocos. Había visto a ese perro ser rechazado más de una vez por otros guías, como si fuera una máquina defectuosa de fábrica. Cuando llegó al batallón, 2 años antes, Spike tenía los ojos opacos, movimientos imprevisibles y un historial mal contado de agresividad. Decían que padecía traumas de combate, como si eso lo explicara todo. A Antunes le costaba olvidar el día en que vio a Fernando entrar por primera vez en la jaula de Spike. No sintió miedo, ni titubeo. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y permaneció en silencio, mirando al perro como quien espera que el mar se retire tras una tormenta. Pasaron semanas hasta que Spike se acercó, meses hasta confiar. Pero cuando el lazo se formó, fue como si ambos hubieran firmado un pacto tácito. Tú me proteges, yo te entiendo. No era amistad, era una sociedad en el sentido más crudo. Y allí, en el velorio, al ver a Spike en colapso emocional, Antunes sintió un escalofrío extraño en la espalda, como si algo estuviera terriblemente mal. El ruido de los ladridos cortaba el ambiente como un cuchillo. La gente empezó a inquietarse y luego a asustarse. Una mujer del batallón intentó tranquilizar a Spike con palabras suaves, pero él gruñó, no por rabia, sino por desesperación. Su mirada estaba desorbitada, casi humana, como si suplicara que alguien creyera lo que él no podía expresar. Antunes tiró de la correa, trató de mantener la compostura, pero ya no podía ignorar lo que estaba ante los ojos de todos. Era un ruego, un clamor, y la ceremonia se convirtió en un impasse. Uno de los oficiales superiores ordenó retirar al animal, pero Antunes intervino. Con voz temblorosa pero firme, pidió que abrieran el ataúd. Al principio hubo una negativa. Protocolos, respeto, formalidades. Pero había algo en el tono de Antunes y en la mirada de Spike que pesó más que cualquier manual. Era como si el instinto gritara más fuerte que la razón. Y entonces, contra todas las reglas, abrieron el ataúd. El silencio que siguió fue tan denso como cemento fresco. En cuanto abrieron la tapa, los rostros de los presentes cambiaron.
Primero curiosidad, luego confusión y finalmente pánico. El cuerpo dentro del ataúd llevaba el uniforme, las insignias, incluso las heridas compatibles con el informe oficial. Pero no era Fernando, era otro policía, también herido en la operación, también involucrado en el caos que dejó 2 muertos y 3 heridos graves. El error de identificación era comprensible, técnicamente. La explosión desfiguró los rostros, los documentos se perdieron en el tumulto y todo se resolvió apresuradamente, porque el país entero parecía girar en modo automático. Pero Spike, de algún modo que nadie allí podía explicar, lo supo. No fue un cálculo, no fue coincidencia, fue certeza. Una certeza que ahora hacía que todos compartieran el mismo pensamiento atorado en la garganta. ¿Dónde está Fernando? El hospital militar quedaba a menos de 15 minutos de allí, y el convoy improvisado partió a una velocidad casi insana. Antunes iba de copiloto, con Spike en el asiento trasero, inquieto, casi aullando. El teléfono del hospital sonaba sin parar, intentando localizar registros de ingreso, cualquier pista. Y allí estaba, un paciente no identificado, traído por el equipo de rescate como Policía 3, en estado crítico, intubado, inconsciente, con múltiples fracturas y quemaduras leves. Nadie había podido hablar con él. No había documentos, y la prioridad era mantenerlo con vida, no identificarlo. Cuando llegaron a la UCE, se toparon con protocolos que impedían el acceso, pero todo cambió cuando Spike empujó la puerta con la pata, entró y se dirigió directamente a la camilla, sin errar. Se detuvo junto al lecho, bajó las orejas y apoyó el hocico en la mano del hombre inconsciente. Era Fernando, y en ese instante, como si algo tirara de su interior, su monitor cardíaco se disparó. Los médicos se quedaron paralizados. Una de ellas, la doctora Cecilia Amaral, era conocida por su frialdad quirúrgica. Ya había visto de todo: niños baleados, accidentes de autobús, veteranos de guerra. Pero en ese momento, cuando vio a un perro rozar el brazo de un hombre en coma y el ritmo cardíaco de este alterarse de forma abrupta y positiva, se quedó sin palabras. Spike no ladró, no se movió, simplemente permaneció allí, como si formara parte del equipo médico. Fernando, aún inconsciente, mostraba reacciones mínimas que no se habían producido en días anteriores. Movimiento involuntario de los dedos, microexpresiones en el rostro, una ligera contracción muscular en el lado izquierdo. Él reconoce el olor, aventuró Antunes en voz baja, como si no quisiera romper lo que fuera que estuviera sucediendo allí. Y eso fue suficiente. Cecilia autorizó, por excepción, que Spike permaneciera junto a Fernando todo el tiempo que fuera necesario, dentro de los criterios de seguridad. Los días siguientes convirtieron la UCI en un caso atípico. Técnicos entraban con más cuidado, enfermeros pasaban más tiempo en la puerta. Los visitantes pedían ver al perro que salvó a su dueño. Pero la verdad era que Spike no se movía de allí. Se acostaba en el rincón de la camilla, respirando despacio, como si sincronizara su existencia con la de Fernando. A veces gimoteaba suavemente, a veces exhalaba un suspiro profundo, de esos que parecen contener décadas de historia. Lo que nadie sabía, o al menos no lograba expresar, era que ese perro ya había perdido un compañero antes, y eso casi lo destruyó. El trauma lo dejó agresivo, desconfiado, sin utilidad operativa. Pero Fernando lo vio de otra manera. Vio en él un animal herido, no defectuoso. Tuvo paciencia. Algo raro en mí, no sé. Un batallón. Le daba de comer a mano. Pasaba horas junto a él en el canil, aunque no respondiera. Nunca forzó nada. Esperó, hasta que Spike cedió. Y, cuando lo hizo, volvió con todo. Spike no era solo un perro de olfato, era especialista en rescate táctico, capaz de entrar en zonas de riesgo bajo órdenes gestuales, detectar explosivos improvisados e incluso identificar cambios en el comportamiento de sospechosos solo por el olor. Pero nada de eso habría sido posible si Fernando no hubiera apostado por él cuando todos los demás habían desistido. En una de sus primeras misiones juntos, Spike dudó ante una puerta cerrada, no por miedo, sino porque sintió que algo no estaba bien. Fernando confió en él, contra la opinión del resto del equipo. Esperaron refuerzos. La puerta estaba trampa, con una granada de anilla suelta.
Si hubieran forzado la entrada, nadie habría salido entero. A partir de entonces, la reputación de ambos comenzó a crecer. No era solo un buen policía con un buen perro. Eran un dúo que operaba en otro nivel, como si uno supiera antes lo que el otro haría. Y quizás por eso fue tan difícil para Spike aceptar la idea de perder a Fernando. No sabía cómo funcionar sin él. Mientras Fernando permanecía en coma, los médicos empezaron a usar a Spike como parámetro. Los días en que el perro se agitaba más, los signos vitales de Fernando oscilaban. Cuando se acostaba tranquilo, Fernando se estabilizaba. No era ciencia, pero tampoco coincidencia. En la tercera noche, ocurrió algo que se convirtió en tema de los pasillos del hospital. Alrededor de las 3 de la mañana, Spike se levantó de repente, subió a la camilla con una delicadeza sorprendente y se acurrucó junto al cuerpo de Fernando. Minutos después, el monitor cardíaco registró un pico de actividad y, acto seguido, un ritmo regular que no se había visto desde el ingreso. Al día siguiente, los médicos retiraron la sedación de Fernando por primera vez. Él no despertó de inmediato, pero movió los ojos bajo los párpados. El neurólogo lo llamó respuesta mínima al estímulo afectivo. Antunes lo llamó milagro. Y Spike simplemente permaneció allí, como si supiera que eso iba a suceder. Poco a poco, Fernando empezó a regresar. Primero fueron los ojos, luego un leve movimiento de cabeza, hasta que, una semana después de abrir el ataúd, pronunció sus primeras palabras, roncas, entrecortadas, pero reconocibles. La primera fue Spike. El equipo médico se miró, sin saber si emocionarse o mantener la profesionalidad. Cecilia, que hasta entonces había mantenido un tono clínico, sonrió discretamente, como quien presencia algo más allá del alcance de la medicina. Cuando Antunes entró en la habitación esa mañana y vio a Fernando consciente, su voz flaqueó por primera vez en mucho tiempo. Se acercó al amigo y solo dijo, «El maldito perro no te dejó morir». Fernando intentó reír, pero el esfuerzo convirtió el sonido en un llanto ahogado que brotó desde lo más profundo. Miró a Spike, que ahora movía la cola despacio, con una expresión que mezclaba alivio y deber cumplido. Era como si dijera, «Sabía que estabas ahí». La recuperación fue lenta, llena de sesiones de fisioterapia y ejercicios cognitivos, pero el ritmo de mejoría de Fernando sorprendía a todo el equipo. En lugar de reaccionar solo a estímulos convencionales, él respondía más cuando Spike estaba presente. Durante una sesión de rehabilitación motora, por ejemplo, el fisioterapeuta pidió a Fernando levantar el brazo izquierdo, pero él solo pudo hacerlo cuando Spike saltó y empujó con el hocico el lado contrario de su cuerpo. Era como si el perro fuera una extensión del sistema nervioso de Fernando, una suerte de GPS emocional que señalaba el camino de regreso. El caso ganó atención dentro del hospital, luego en la corporación y finalmente en los periódicos. El perro que salvó al héroe, decían los titulares. Pero quienes conocían la historia en profundidad sabían que era algo más que lealtad. Era un vínculo forjado en el trauma, la confianza y el tiempo. Un tipo de conexión que no se enseña, se construye. Cuando Fernando finalmente recibió el alta, 3 meses después, la escena fue digna de una película, pero sin banda sonora ni cámara lenta. Solo un silencio cargado de significado y un grupo reducido de personas que realmente sabían lo que aquello había costado. Salió del hospital apoyado en Antunes y acompañado por Spike, que caminaba a su lado como siempre, pero ahora con un chaleco nuevo, con la inscripción «Acceso libre, acompañante terapéutico». Fue la manera que encontraron para oficializar lo que ya era obvio. Spike no era solo un perro de servicio. Era parte esencial de la rehabilitación de Fernando, casi como un hilo que lo mantenía anclado a la realidad. La primera noche en casa fue difícil. Fernando apenas podía dormir. Despertaba sudando, reviviendo la explosión, escuchando gritos que nadie más oía. Pero cada vez que el pánico subía, Spike se levantaba, apoyaba el hocico en su pierna y esperaba en silencio. Era como un botón de reinicio emocional, y funcionaba. En los meses siguientes, Fernando tuvo que replantearse toda su vida. Las cicatrices físicas eran visibles, pero las internas dolían más. El mando de la corporación le ofreció jubilación anticipada, pero él la rechazó.
Dijo que todavía tenía un papel que cumplir, aunque fuera diferente al anterior. La decisión sorprendió a muchos, pero tenía sentido para quienes lo conocían. Fernando volvió a la corporación, ya no como agente de campo, sino como responsable de un nuevo proyecto. La reestructuración del área K9 de la policía, con énfasis en la rehabilitación de perros considerados inaptos. El primero en la lista, un pastor alemán con historial de agresividad, recién trasladado de otro estado. Fernando miró a los ojos al animal y vio el mismo vacío que había visto en Spike años atrás. Esbozó una sonrisa y dijo: «Vamos a arreglar esto juntos, compañero». Y Spike, acostado en un rincón de 1900, la sala, levantó una oreja, como reconociendo que el ciclo se repetía. La nueva rutina trajo un tipo diferente de desafío. En lugar de entrar en favelas con chaleco y arma en mano, Fernando pasaba los días en un espacio improvisado al fondo del batallón, donde antes había un depósito de materiales vencidos. Transformó el lugar en un centro de rehabilitación canina, pintó las paredes de blanco, instaló un bebedero antiguo restaurado con sus propias manos, colocó neumáticos, obstáculos e incluso un radio de pilas donde dejaba música instrumental. Para los demás, parecía una pérdida de tiempo. Para él, era sagrado. Cada perro que llegaba allí llevaba una historia de ruptura, mordeduras, episodios de pánico, abandono. Pero Fernando sabía dónde mirar, sabía cómo acercarse. No hablaba con los perros como los adiestradores convencionales. Conversaba y escuchaba las respuestas en sus ojos, en sus movimientos, en su respiración. Era casi un idioma propio. Spike, ya con 7 años, lo acompañaba en todo. Ya no obedecía órdenes como antes, pero observaba e intervenía cuando sentía que algo se descontrolaba. Era como un terapeuta silencioso de 4 patas. Una mañana, durante una sesión con un labrador que se negaba a usar collar, Fernando sufrió una pequeña crisis. Fue un mareo repentino, seguido de un dolor en el pecho y un recuerdo invasivo de la explosión. Se sentó despacio, intentó controlar la respiración, pero sintió que el cuerpo no respondía. Antes de que pudiera pedir ayuda, Spike ya estaba a su lado, sin ladrar, sin agitarse. Solo se apoyó contra él, con el pecho junto a su pierna, sosteniendo el peso emocional del momento. La crisis pasó en minutos. Fernando no lo comentó con nadie, pero esa noche, mientras escribía informes, garabateó en el margen de la hoja: «Quizás sea Spike quien me esté rehabilitando ahora». Y fue entonces cuando se dio cuenta de que los roles se habían invertido. Antes él era el protector, ahora era el protegido. Y estaba bien. El proyecto ganó fuerza. Otros policías empezaron a visitar el centro, primero por curiosidad, luego por necesidad. Un agente recién trasladado pidió ayuda para un perro que no comía desde hacía días. Una investigadora de narcóticos llevó a su compañero canino que se negaba a subirse a las patrullas. Poco a poco, lo que era un depósito remodelado se convirtió en un espacio de acogida informal, donde perros y guías encontraban un tipo de cuidado que no existía en los manuales. Y Fernando, con su carácter reservado y su voz rasposa, se volvió un referente. No por discursos motivacionales, sino por estar presente, todos los días, con las manos sucias, la paciencia intacta y Spike siempre a su lado. Cuando un equipo de televisión local apareció para hacer un reportaje, Fernando casi lo rechazó. No le gustaban los focos, pero aceptó con una condición: que el enfoque fuera en los perros y, por supuesto, en Spike. El reportaje se emitió un domingo por la noche y se viralizó en las redes. Paleico, imagen de Fernando sentado en el suelo junto a Spike y rodeado de perros considerados problemáticos, conmovió a la gente de una manera inesperada. En los días siguientes, recibió cartas de niños, correos electrónicos de agentes de otros estados, mensajes de personas que decían haber llorado al conocer la historia. Pero lo que más le impactó fue una carta manuscrita, enviada por un niño de 12 años de una pequeña localidad de Mato Grosso. Decía: «Yo también fui rechazado por ser diferente, pero ahora sé que se puede volver a confiar. Gracias por mostrarme eso».
Fernando leyó esa carta 7 veces antes de colocarla en un portarretratos y colgarla en la pared del centro. No se trataba solo de perros. Era sobre personas, sobre vínculo, sobre alguien que cree en ti cuando ni tú mismo lo haces. Con el tiempo, Spike empezó a desacelerar debido a la edad avanzada para un perro de trabajo. Sus patas temblaban a veces y necesitaba ayuda para subir al coche, pero seguía empeñado en acompañar a Fernando cada día. Era como si supiera que el tiempo se agotaba, pero no quería perder ni un segundo. Fernando percibió los cambios, pero evitaba pensar en lo que vendría. Hasta que, una fría mañana, Spike no se levantó. Estaba tendido, respirando despacio, con los ojos abiertos. Fernando se arrodilló a su lado, puso la mano sobre el pecho del perro y permaneció allí en silencio. No había sufrimiento, solo una calma casi sagrada. Spike murió como vivió, fiel hasta el último instante. La corporación organizó un homenaje sencillo pero conmovedor, y en el mural del centro de rehabilitación colocaron una placa con una frase elegida por Fernando. Algunos compañeros visten uniforme, otros solo corazón. La ausencia de Spike fue física, pero su presencia permaneció impregnada en cada rincón del centro. A Fernando le llevó semanas reorganizar la rutina sin él. Extrañaba el sonido de las patas en el suelo, la forma en que lo observaba en silencio, los momentos en que bastaba una mirada para que todo tuviera sentido. Pero no permitió que el dolor lo paralizara. En cambio, amplió el proyecto. Creó un programa de entrenamiento emocional para nuevos guías. Empezó a promover encuentros entre familias y perros retirados de la corporación y comenzó a dar charlas sobre vínculo y confianza en unidades policiales de todo el país. Siempre empezaba con la misma frase: no fui yo quien entrenó a Spike. Fue él quien me enseñó a reaprender. Y allí, frente a audiencias que iban de 1900 curiosos a escépticos, contaba, sin exageraciones, la historia real de un perro rechazado que salvó a un hombre con el corazón hecho pedazos. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista qué había cambiado en su vida desde aquella explosión, Fernando respondió con algo que quedó grabado. Antes, pensaba que el coraje era entrar en un callejón oscuro con un arma en la mano. Hoy sé que el verdadero coraje es volver a confiar después de haberlo perdido todo. Detrás de él, en la pared, se veía la foto de Spike, con la lengua afuera y los ojos entrecerrados, como si sonriera. Su historia seguía viva, no solo en los informes policiales ni en los recuerdos de los colegas, sino en las transformaciones silenciosas que ocurrían cada día entre humanos y animales. Fernando ya no era el mismo, y no deseaba serlo. Había aprendido que algunas vidas se cruzan más allá de la lógica, la razón o los protocolos. Y cuando eso sucede, todo cambia, para siempre.